Bueno, es una pregunta para un neurocientífico, que realmente las emociones no es algo que el ser humano inventa. Las emociones aparecieron evolutivamente en los mamíferos, muy probablemente, y yo creo que hay que reconocer antecedentes en todas las otras especies animales. Empieza por la primera emoción, la básica, la que soporta la vida, el miedo. Todas las especies tienen respuestas estereotipadas, disparadas por circunstancias amenazantes que dicen miedo. Y una hormiga para, una lagartija, una serpiente, todas tienen respuesta al miedo. Una serpiente posiblemente no tenga muchos afectos de otra naturaleza. Bueno, los que han descrito las emociones, pues el color de las emociones es muy particular. Digamos que la mayoría de las emociones, el 70-75% de las emociones, atienden situaciones de amenaza y son emociones, por llamarlo así, negativas. La tristeza, el asco, la rabia, el miedo. 4 de las fundamentales son negativas. Pues las listas varían. Hay quien dice que son 5 emociones básicas, hay quien dice que son 6, bueno, en eso cada escuela tiene su cuento. Pero todas son respuestas adaptativas del cerebro que le dicen al ser humano urgencia, hay que hacer algo. Por ejemplo, ¿por qué apareció la rabia? Pues muy probablemente porque parte de la supervivencia de las especies depende de una energía que haga que uno luche. Entonces, para que tú puedas pelear, ¿qué requieres? Sentir rabia. Entonces, la rabia está en los animales y por eso cuando tú ves a tu perro, que normalmente es una mascota mansitica, peleando con el perro del vecino, no te metas, que te muerde. Tiene rabia, de verdad. Bueno, la tristeza, pues tal vez no es tan fácil de identificar, pero todos los que han tenido contacto con mascotas, con seguridad han sabido cuando su perrito, su gatico, su pajarito está afectado por la tristeza. De hecho, se mueren de tristeza los animalitos. Bueno, el amor, la alegría, pues difícil decir qué es el amor. Yo creo que el amor es más una mezcla de emociones. El miedo de estar solo y pues la alegría y el disfrute de tener una buena compañía. Y entonces suma y ya tienes pues ahí parte de lo que llamamos amor. La alegría sería como la emoción, generalmente tiene que ver con la satisfacción. Entonces, claro, para cualquier especie humana es bueno tener esa emoción porque le permite asociar cosas que le dicen aquí es bueno estar. Entonces, la alegría de carácter positivo crea una capacidad de respuesta. ¿Qué sucedió en la evolución del sistema nervioso? Entonces, que se ha descrito en una manera pues, muy rudimentaria de describirlo, que el sistema nervioso, especialmente el humano, tiene 3 niveles. Uno se llama el paleocerebro, es el cerebro reptil, que básicamente está diseñado alrededor de un órgano de los sentidos vital, que el ser humano ha perdido, el olfato. Entonces hay una cintilla olfativa que está ahí abajito. Y básicamente es el lugar en que se procesa la información de urgencia, la que le dice al organismo, hay que hacer algo ya o me muero. Entonces, la que hace que el corazón palpite de una manera, que la respiración se aumente de otra manera, que la temperatura se adapte a las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, el paleocerebro lo compartimos con todas las especies animales existentes. Luego, propio de especies superiores de los mamíferos, apareció lo que se llama el cerebro medio, el sistema límbico. Y el sistema límbico es una serie de estructuras que están efectivamente en la mitad del cerebro, de las que tenemos unas asociadas a la memoria y a la respuesta que los sentidos nos invitan a atender. Tú oyes algo y la interpretación básica de lo que tú oyes antes de que pienses pasó por la amígdala. Y la amígdala está con el hipocampo, que tienen que ver con una memoria, digamos, de acción rápida, y tú actúas y haces algo. Entonces, ¿qué es emoción? Es lo que prepara para el movimiento, el motor del movimiento. Entonces, las emociones son básicamente gestoras de movimiento. Entonces, tenemos que responderle a la vida. Entonces, las emociones tú no las inventas, ellas vienen contigo. Pero el ser humano es más complicadito.
Entonces, además del sistema límbico, tiene el neocórtex, que es el sistema de integración, donde está pues, un montón de estructuras que están haciendo una serie de análisis de la información. Entonces ya no solamente oyes algo y sabes que es un pito de un tipo que viene a matarte y que ahí mismo sales corriendo porque, pues, bueno, por poner, sino que además puedes contar una historia. No, ese es el celador, ese señor que lleva 7, 8 años más viviendo aquí en el sector, que le gusta tocar la puerta siempre, que estamos en práctica, que siempre está pidiendo y que siempre le decimos que no le podemos dar porque es un problema. Bueno, eso es lo que hace tu parte superior. Entonces, ¿qué es lo que te enreda alrededor de las emociones? Las historias, las narrativas, los cuentos que nos contamos de la experiencia emocional. Sí, te dio miedo, sí, porque un carro casi me mata, pero luego esa historia que te dejó empanicada se empezó a enredar porque el dueño del carro se bajó, entonces tú alegaste con él y tal, y sigues pensando en eso y por la noche te despiertas en medio de una pesadilla, estás soñando. Tu cerebro sigue trabajando la emoción. Sirvió para una respuesta inmediata, para protegerte, porque sentiste miedo y por fortuna y te lograste. Pero después se volvió una carga mental que tú seguías procesando y procesando y procesando. Entonces, la emoción no hay forma de evitarla, está contigo. Hay forma de modularla. Tú puedes aprender a no dejarte afectar por cosas que habitualmente te disparan. Entonces, todo lo que se ha aprendido recientemente sobre la emotividad, fruto del estudio de la psicología, de las neurociencias, es cómo ayudarle al cerebro a no tener respuestas mecánicas, estereotipadas, que son terribles, porque entonces te pones brava porque pues, aprendiste que tal cosa no debe ser y justo le dan Andrés por hacer eso y vos te empepas y se queda alegato y le decís de todo y se volvió una pelea. Y eso es lo que hace la parte cortical. En cambio, tú ves que Andrés hace algo que no te gusta y dice, ay, normalmente yo siempre abro la boca y eso resuelve un problema, mejor no digo nada. Eso se puede modular. Y se puede modular de esa manera o se puede modular como se ha dicho, cambiando tu comportamiento. En vez de hacer eso, respiras. Una vez no basta, 5 tampoco, 10 tampoco, 15 tampoco, pero bueno, sigue respirando y por ahí a la hora te calmas. Y te calmas, efectivamente te calmas. ¿Por qué está de moda mindfulness? ¿Por qué la atención plena se volvió el mejor negocio del mundo en estos momentos para los psicólogos? Que pues algunos no son muy buenos. Pues porque efectivamente sirve. ¿Por qué sirve? Porque meditar es focalizar la mente. ¿Quién es el pasto de las emociones? La mente distraída. Si la mente está focalizada, dirigida, como decía en el Dhammapada, el Buda, como el auriga que sostiene las riendas del jinete de la mente, pues claro, el caballo no se desboca. Entonces, sí, la meditación es una forma bastante eficiente de modular emociones, no de evitarlas, no de evitarlas. Entonces, sí, hasta ahí te puedo describir pues, algo que desborda el marco pues, de una práctica como esta, pero yo creo que muchos de nosotros llegamos acá porque somos víctimas de nuestras emociones, porque somos muy apegados, muy aferrados, porque tenemos comportamientos compulsivos, y eso nos genera mucho sufrimiento. Entonces, gracias al sufrimiento, bueno, el Buda existió, habló de este camino, y porque habló y otros le creyeron el cuento y han seguido practicándolo, pues ahora te lo puedo yo ofrecer y tú lo encuentras en libros y lo oyes en muchas partes. Y dices, aquí es. Gracias por tu pregunta.